el Grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que, bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no?, de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Bueno, pues ahí lo tienen. Eso que veían era Pedro Sánchez en un acto oficial, con las banderas detrás, con logos del gobierno detrás, haciendo publicidad. Dice, ¿se dedican a los negocios familiares? Sí, y algún otro se dedica a los negocios familiares. Hacía publicidad del Grupo Barrabés. Esto ocurría después de las cartas de recomendación. Y esto ocurría después de otras tantas cosas. Por ejemplo, de haber convertido la Moncloa en un centro de negocios. Miren, aquí estamos hablando de quién había convertido la Moncloa en ese centro de negocios. ¿Tenía poder para hacerlo Begoña Gómez? No es verdad. Quien tiene poder para determinar quién accede a la Moncloa, que es la presidencia del gobierno, es ese señor que hacía publicidad del Grupo Barrabés. Bien, se llama Pedro Sánchez. Simplemente una cuestión. Vamos a repasar 3 hitos, 3 pruebas, 3 indicios. Le llamarían, bueno, no, el PSOE le llamarían fango, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que demuestran clarísimamente que esa decisión, o quien está involucrado en esto, sí, evidentemente es Begoña Gómez, pero que quien tiene que dar explicaciones muy serias de cuál era su papel es un señor llamado Pedro Sánchez. Bien, vamos con la primera. Bien, ustedes se acuerdan de un nombre que yo ya les he comentado, Zurab Polólicas-Vili, sí, es lioso, pero bueno, su cargo es más fácil de recordar. El jefe de la Organización Mundial de Turismo, secretario general de la OMT. Bien. Zurab Polólicas-Vili, y este es el primer acto de toda esta cadena que estamos viendo que ha acabado en los tribunales, aquí lo tienen, este señor que aparece con Pedro Sánchez, en enero del 19 cierra ya un acuerdo con el otro señor que aparece en esta fotografía, que se llama Pedro Sánchez, para recibir gratis, durante 75 años, una sede en la mejor zona de Madrid. Ahí lo van a ver. Bien. Repito, fue lanzada la promesa por parte de Pedro Sánchez en enero del 19, antes de que empezara ninguno de los negocios. A partir de ahí, vamos a ver el gráfico, qué es lo que ha ido ocurriendo. Bueno, la sede se le regala, atención, 9.200 metros cuadrados, no está nada mal, en la mejor zona de Madrid, por 75 años, coste cero, y además iba a una reforma de 24,4 millones de euros. Y todo el mundo se preguntará, ¿por qué le hizo este regalo? Este regalo, repito, no lo hizo Begoña Gómez, lo hizo Pedro Sánchez. ¿Por qué le hizo este regalo? Bueno, pues vamos a seguir con la cadena. El mismo día en el cual se hace la promesa de este regalo, se registra Guacalúa. ¿Guacalúa a qué se dedicaba? Bueno, entre otras cosas, patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez. Pero vamos con las siguientes imágenes, vamos con las siguientes pruebas. Recuerden la primera que hemos visto. Vamos con la segunda, el rescate de Globalia. De nuevo, aquí no aparece Begoña Gómez. Este es el acta del Consejo de Ministros en el cual se negocia y se aprueba el rescate multimillonario a Globalia. Fíjense en los nombres, porque el primero que aparece es don Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Por qué? Porque no se salió, no se apartó de una decisión en Consejo de Ministros, pese a que la ley de conflicto de intereses se lo exige, pese a que él conocía que su mujer tenía relación con Javier Hidalgo y era el CEO y por tanto había estado en determinadas reuniones antes y después de la concesión del rescate directamente en la sede de Globalia y por tanto tenía relación con Globalia y tenía relación con Javier Hidalgo. Y no se apartó, repito, segundo acto que a quien implica es a Pedro Sánchez, ya no a Begoña Gómez. Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno, presente según el acta de Consejo de Ministros. ¿Tenía que saber que tenía esa relación? Vamos a ver, el séquito de seguridad que tiene Begoña Gómez, la mujer del presidente, rinde obviamente información y rinde responsabilidades ante Pedro Sánchez. Si acudió a la sede de Globalia, tuvo que hacerlo protegida, y si lo hizo protegida, lo tuvo que saber Pedro Sánchez. Vamos con la tercera prueba que implica a Pedro Sánchez en esta historia. Declaración de interés y apoyo de máster, se lo resumo, las cartas de recomendación a Barrabés. Bien, las cartas de recomendación a Barrabés firmadas puño y letra julio del 20 por Begoña Gómez. Quiero que escuchen una declaración, porque esta declaración, estas son las cartas, las firmó Begoña Gómez, vale, pero escuchen esta declaración de Pedro Sánchez. El supuesto tráfico de influencias al firmar, en nombre de una institución educativa, una declaración de interés que no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, que todos ustedes saben es su gobierno claramente sanchista. Para el carro, ¿que no fue tenida en cuenta? Digo yo que para saber que no fue tenida en cuenta, tenías que saber que se había presentado. Si se había presentado y se había admitido y tú lo conocías, tú estabas al corriente. O sea, la cosa es muy sencilla, hay veces que se les escapan cosas. No fue tenida en cuenta, ¿cómo sabes que no fue tenida en cuenta? O sea, evidentemente, o lo sabías en aquel momento o has preguntado después.
Bueno, pues las empresas de Carlos Barrabés, justo después de esas 2 cartas de recomendación lanzadas en julio, escritas por Begoña Gómez en julio del año 2020, consiguieron que una de las principales empresas, se llama Innova-Next, pasara de, en el año 20, 88.000 euros en concursos públicos a, en el año 21, es decir, justo después de las cartas, 12,7 millones en concursos públicos. Menos mal que no fueron tenidas en cuenta. Pero repito mi pregunta, ¿cómo sabes que no fueron tenidas en cuenta? Para saber que fueron desechadas tuviste que verlas, tenías que saber que existían, o has tenido que saber posteriormente. ¿Pediste explicaciones? ¿Anulaste algún concurso? ¿Has investigado el hecho? ¿Lo comunicaste a la prensa? ¿Lo comunicaste en Consejo de Ministros? ¿Pusiste eso en tu agenda de transparencia? No, ¿verdad? Vale, bueno, pues es obvio que nosotros tenemos todo el derecho del mundo a sospechar de que estabas al corriente. Son 3 pruebas, 3 indicios que ya no apuntan a Begoña Gómez. Lo digo literalmente. Apuntan a que había una persona que tenía pleno conocimiento. Y repito, ¿cómo concedes o cómo permites los permisos de acceso a la Moncloa? ¿Cómo permites que la presidencia del gobierno sea convertida en un centro de negocios donde se recibía a Goyache, el rector de la Complutense, para que le fabrique un máster a tu mujer? ¿O cómo permites que Barrabés visite la Moncloa para negociar cuestiones de innovación? Repito, la empresa se llamaba Innova-Next, y según ha dicho el propio Barrabés, hablaban de cosas de innovación. No sabemos si era innovación o era innovación. Bien, ¿cómo permitiste eso? ¿O quién pudo permitirlo? Solamente una persona. Se llama Pedro Sánchez. Pues ahí lo tienen. Esa es la manera que se ha permitido de informar sobre la visita, la citación que tenía judicial Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, en un país en el que cuando acuden otras personas, estoy pensando por ejemplo en la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando acuden por cierto al mismo sitio, juzgados de Plaza de Castilla, le están esperando cámaras por todas partes, no hay ningún paseillo, no hay garajes, no hay nada, no hay protección de nada, se inventan que si lleva una peluca, que si no lleva una peluca. Eso es con determinadas personas, y con otros ya no es una cuestión de orden público. No, ya no es una cuestión de que nadie la pueda tocar, que nadie la pueda molestar, ya directamente es una cuestión de vulneración del derecho a la información. La libertad de prensa está garantizada constitucionalmente. De hecho, yo leo las declaraciones tanto de Naciones Unidas como la española en materia de protección de derechos fundamentales y veo la libertad de prensa. No veo el aislamiento de Begoña Gómez. No lo he conseguido encontrar en ninguna constitución. No sé, debe ser cosa que todavía no se la han dejado redactar o re-redactar a un tal Pedro Sánchez. De esta manera ahora vamos a conectar con Miguel Ángel Pérez, que ha tenido que sufrir esta situación. Se ha bloqueado el derecho a informar sobre una persona, Begoña Gómez, sobre la cual, y se lo vamos a resumir a partir de este momento, no es que haya indicios, es que hay una tonelada de indicios / pruebas sobre que sus negocios no terminan de acabar, o sea, el listado es interminable, los informes de la Complutense señalan ya y hablan de apropiación indebida, hablan de un bloqueo a la colaboración con la justicia por parte de Begoña Gómez, sobre el hermano pasa exactamente lo mismo, tienen que acudir 300 veces, cuando la policía, la UCO, acude para intentar descargarse determinados correos, o no están, o se han borrado, o hay un apagón informático. Esto empieza a parecer la peor versión de Venezuela. Lo digo literalmente. Y ahora vamos a conectar con Miguel Ángel Pérez. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Por cierto, que hacías un comentario antes de empezar con los micrófonos cerrados sobre que a lo mejor si los periodistas que son muy críticos con otras cosas se unieran, ¿verdad?, para criticar este tipo de cosas, a lo mejor conseguíamos que se solucionasen cosas que son decisivas para que haya libertad de prensa. Claro, porque todo esto que estamos comentando, ¿qué van a hacer ahora? O sea, quiero decir, se han unido todos los periodistas que cubren tribunales, excepto Miguel Ángel Pérez. Lo cual le honra. Sí, le honra a él y a nosotros como compañeros suyos, para criticar a los que intentaron en la anterior comparecencia hace 15 días tomar imágenes, no para criticar las dificultades que se le ha puesto a la prensa para ejercer su labor y un derecho constitucional, tanto de la prensa de proporcionar información como de los ciudadanos de recibirlo. Seguro que hay una asociación de prensa esperando, corriendo para salir en defensa del periodismo y de la libertad de prensa en contra del gobierno. Lo digo con tono irónico, por si no se ha notado. Pero bueno, vamos a conectar ya con Miguel Ángel Pérez, que quiero que nos haga la crónica de lo que ocurría y de todo lo nuevo sobre lo que va a tener que ir dando, ya les adelanto, será en otra ocasión. Explicaciones Begoña Gómez, porque del Begoña a la fuga que veíamos hemos pasado a Begoña la ultrasilenciosa, porque es que llega y dice, me acojo a mi derecho a no declarar, se acabó la historia. Dices, esto empieza a ser surrealista. O sea, yo no sé si esto en el Partido Socialista, en el gobierno, se piensan que los exculpa. O sea, yo tengo la sensación desde fuera de que lleva un cartel gigantesco, un neón lleno de luminosos donde pone soy culpable, porque es que no hace ni el amago de intentar defenderse. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, lo primero, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, religiosa sobreentiendo que no, de que os metan en un pasillo de 2 metros entre un carril por el que no dejan de pasar autobuses y otro carril más seto por el que no dejan de pasar coches a toda velocidad. Yo, tengo que reconocerlo, me ha recordado las escenas en Cuba, pegadas al malecón, cuando se hizo publicidad del tema de Elian, el Liancito, porque había vuelto y entonces se cogió y se metió en un triángulo entre la carretera principal del malecón, era como una isla, y una carretera que hacía una bifurcación y volvía, con lo cual los periodistas que estaban dentro y la gente a los que habían metido a empujones para simular que había una manifestación absoluta y brutal en defensa de que hubiese vuelto Elian a Cuba, no se podían mover. Y de esa manera los podías filmar, parecía que hay una película de romanos de estos que dan vueltas, pues ahí quietos con 3 cámaras enfocando hacia adentro. O sea, hemos llegado a prácticas que a mí me recuerdan, lo digo literalmente, y que la gente lo vea, esas imágenes en YouTube me recuerdan a Cuba. Ha sido, Carlos, la verdad es que una situación surrealista y sobre todo peligrosa. Hay que decir que cuando hemos llegado aquí a los juzgados de Plaza de Castilla, pues a eso de las 8 menos cuarto de la mañana, no se veía ni un policía. Sin embargo, 20 minutos después llegaba pues el 7º de caballería, 7 furgones policiales, se desplegaban, en cuestión de minutos empezaban a hacinarnos en esa segunda isleta del carril Busbao del Paseo de la Castellana. Faltaba que nos estuvieran dando con la vara como si fuéramos reses, y la verdad es que ha sido una situación muy peligrosa porque nos han llegado pues a congregar allí a unos 40 o 50 compañeros en una superficie que era más o menos 1,5 metros de ancho. A ver si podemos, Miguel Ángel, mientras que vas hablando, a ver si podemos poner las imágenes para que se vea, porque es que el pasillo, yo no sé si llega a los 2 metros, con autobuses y coches pasando por un lado y por otro, pero ¿cómo se hace la labor informativa así? Bueno, ¿cómo se ve? Ya ni hablar de la labor informativa. Desde luego, el problema, Carlos, es que obviamente estamos todos trabajando, estamos haciendo llamadas, los cámaras están tomando imágenes, los fotógrafos están haciendo fotografías y los reporteros están entrando en directo, y teníamos pues el autobús que no pasaba de pasar, el autobús de línea, rozando prácticamente a los cámaras la cabeza. Esta situación peligrosa la hemos denunciado ante los agentes de policía que nos tenían ahí custodiando como si fuéramos unos delincuentes. No nos hacían ni caso, hemos comenzado a denunciar esta situación en las redes sociales. Me consta que algunos compañeros han llamado incluso al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno, y 3/4 de hora después finalmente han accedido a poner 3 vallas y bloquear el tráfico en ese carril Busbao donde nos tenían hacinados al sol, y que por lo menos no tuviéramos pues ese peligro de que un autobús nos pudiera atropellar en algún momento, Bueno, porque ha habido varios momentos en los que los autobuses han tenido que pitar porque algún compañero estaba pues atravesando el carril y se ha podido vivir una desgracia aquí. Bueno, yo lo que veo es que inicialmente la disposición de las vallas no era para libraros a vosotros de que pudierais ser atropellados, sino para librar a Begoña Gómez de que alguno con pértiga osase, a estilo Bufka, saltar por encima y osase acercarse a una distancia de, no sé, 500 metros, 1,5 kilómetros, porque las únicas vallas que se ven son las que refuerzan el seto. No va a ser que alguno, con ansia equina, hubiese saltado el seto para hacer una labor informativa de poner un micrófono a la señora mujer del presidente del gobierno. Y le llamo así básicamente porque es que ella se presentaba directamente, por ejemplo, en la Embajada de Ghana, diciendo: vengo a negociar mi colaboración en los proyectos como mujer del presidente del gobierno. Bueno, es que, Carlos, yo antes decía que nos han situado en la segunda isleta. Es que la otra vez estábamos en la primera y se cortó el tráfico desde el principio, teníamos más espacio, pero es que esta vez nos han puesto más atrás todavía, nos han puesto en la segunda isleta y, como decíais, con una línea de arbustos parapetados detrás que desde luego complicaba aún más la toma de imágenes por parte de los compañeros, ¿no? De los cámaras de televisión. Ahí es donde nos han situado esta vez, es decir, a riesgo de nuestra integridad física y aún más alejados de las entradas y de los accesos a los garajes de los juzgados de Plaza de Castilla. Gracias, porque en las imágenes todavía se ve una hilera de plantas un poco más atrás, o sea que ya te puedes ir imaginando la próxima vez que vaya a declarar a dónde vais. O sea, yo que tú me llevaba al conejo porque por lo menos lo puedes poner ahí a pastar, así por lo menos lo alimentas. O sea, esto a mí me parece de vergüenza. Por cierto, simplemente por curiosidad, ha emitido un comunicado Yolanda Díaz, protectora y luchadora contra la precariedad laboral, por la situación o por las circunstancias en las que tenéis que informar. ¿O esto no pone en riesgo la salud laboral? Bueno, desde luego que pone en riesgo la seguridad laboral. Hay que decir que las quejas y las protestas de los compañeros eran unánimes. Es decir,
Todos veíamos el riesgo, todos veíamos el peligro, hemos sido varios los que hemos protestado ante los agentes y ya se sabe cómo es esto, ¿no? Unos están acatando órdenes y luego hay otros que son unos completos maleducados que les estamos advirtiendo de que puede producirse pues, una tragedia y que nos tratan como reses, colocándonos hacinados en esa isleta de Plaza de Castilla. Como digo, después de que hemos denunciado esto y que nosotros en concreto hemos empezado a difundir esas imágenes en las redes sociales y en Libertad Digital, pues parece que eso ha ayudado a que tomen conciencia y finalmente cortaran el tráfico que lo podían haber hecho desde el primer momento, es decir, un desvío de 2 metros a los autobuses para que circularan por el Paseo Central de la Castellana y no tuvieran que estar pasando a unos milímetros de las cabezas de los compañeros de los medios de comunicación que estábamos ahí presentes. Por cierto, vaya como comentario adicional, que tampoco me parece la solución. O sea, que para que la mujer del presidente no vea a nadie cerca, a vosotros os tienen que mandar entre un seto y un carril donde a pocas os atropellan los autobuses y los coches. Pero la gran solución es desviar los autobuses. No sé, en breve, pues no sé, cogeremos, levantamos toda la Castellana, no vaya a ser que vaya a pasar su majestad. Pero vamos ya, para terminar el sainete, ¿qué ha ocurrido en esa declaración, o mejor dicho, no declaración, de Begoña Gómez? Porque anda que no tenía material sobre el que dar explicaciones, Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que, Carlos, ha sido surrealista esto, porque hace 2 semanas se tuvo que suspender la vista porque la defensa de Begoña Gómez alegó indefensión, porque es verdad, y eso es cierto, que no se le había notificado de forma oficial por parte del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la diligencia acumulada en el procedimiento de la asociación Acceoír, que está personada como acusación popular. Decían que como no habían tenido acceso a esa querella, no tenían la información, pues que no podía declarar porque le producía indefensión y el juez lo consideró que obviamente era pertinente y se suspendió la vista. Pues obviamente lo que esperaba la gente es que 2 semanas después vuelva aquí Begoña Gómez y que por lo menos diera algún tipo mínimo, por lo menos, de explicación. Sin embargo, pues la permanencia de Begoña Gómez en la sala de declaración ha sido apenas de unos minutos, de unos instantes, porque desde que ha llegado, pues su abogado Antonio Camacho y luego pues unas palabras muy breves de ella han sido para decir que no iba a declarar y que se iba a acoger a su derecho constitucional de no comparecer pues en calidad de investigada ante el juez Peinado por esos delitos de tráfico de influencias y de corrupción entre particulares. Vamos, resumiendo, Miguel Ángel, que era tal la indefensión el otro día que después de días y días y semanas para pensárselo, el resultado ha sido que no declara nada, porque estaba tan indefensa que el resumen suyo era: si no voy a decir nada. Entonces, ¿qué más daba la indefensión ni antes ni después? O sea, no piensa decir nada porque no sabe qué responder a que el rector de la Complutense, Goyache, haya dicho que habían convertido Moncloa en una unidad de negocios y se le ordenó ir para fabricar la cátedra, a que Barrabés ha dicho que también tuvo reuniones allí, incluso con el propio Pedro Sánchez, a que sigue saliendo información sobre que había cosas extrañísimas en los concursos públicos, hasta determinadas fórmulas que casualmente hacían que todos los competidores bajasen en las notas. O sea, que vayan hablando ya, claro, no hay manera de explicar lo obvio. Y desde luego, Carlos, si algo ha sido escandaloso es que después de que Begoña Gómez se haya negado a declarar, las declaraciones del propio abogado Antonio Camacho en las puertas del juzgado, manifestando pues que Begoña Gómez no es que no haya querido declarar porque no quiera colaborar con la justicia, sino que él, como abogado, le ha recomendado que no lo hiciera y que por lo tanto Begoña Gómez pues se ha limitado a hacerle caso. A continuación, Antonio Camacho, en su línea, insistía en desacreditar al juez Peinado, en decir que en este caso no hay objeto de procedimiento, es decir, que bajo su punto de vista aquí no hay nada que investigar y que por eso tampoco tiene que declarar Begoña Gómez y que no se están garantizando los derechos de la propia Begoña Gómez en este procedimiento. Así lo ha dicho Antonio Camacho a la salida del juzgado. En resumidas cuentas, la gran defensa de Begoña Gómez frente al escándalo de Globalia, de Guacalúa, de la OMT, de la Complutense, del software, de los contratos de Barrabés, etc., es no decir nada porque no sabe qué decir. Esa es la gran defensa de Begoña Gómez, y la gran defensa de su equipo jurídico, de Camacho, es sentirse juez y considerar que tiene poder para cerrar el caso. Pues está bien planteado, ¿eh? Sí, la verdad que me están convenciendo de la inocencia, pero día a día, segundo a segundo casi.
Miguel Ángel, mucho ánimo, sigue sufriendo los coches, no sé, pégate una ducha para quitarte todo lo que te haya saltado de los coches, autobuses y demás, porque esto ya empieza a ser surrealista. La próxima vez ve con airbags, con chalecos, por si acaso te golpea un autobús, ¿sabes? Ya está. Y así vamos intentando hacer la labor informativa. Si alguien quería un resumen de cuál era la ley de censura de Pedro Sánchez, tiene la mayor metáfora. ¿Cuál es su propósito para la prensa? Mandarla a una mediana entre coches. Y si alguno se cae, pues chico, gajes del oficio, ¿no? Curiosa forma de garantizar la libertad de información, Carlos. Miguel Ángel, un abrazo y enhorabuena por la labor que está realizando. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Pues todo vuestro, porque los comentarios yo creo que son obvios. O sea, si la primera persona que tendría que defenderse opta por la callada por respuesta, pues yo creo que ya está, ¿no? Hombre, sí, yo creo que vamos, que es evidente que es que no tiene defensa alguna, ¿no? Y además a mí me hacía mucha gracia las palabras de su abogado, ¿no? De Antonio Camacho, como dando a entender que, bueno, no es que ella no quisiera declarar, sino que él de alguna manera la ha obligado, ¿no? Bueno, yo creo que esto se cae por su propio peso, es ridículo. Es verdad que como estrategia procesal yo creo que es lo mejor que podían hacer, ella está en su derecho a no declarar en este momento de la instrucción y además, bueno, pues en vista de todos los indicios que hay contra ella, de todo lo que están declarando todas las personas que están declarando ante el juez, tanto como tú decías antes, Joaquín Goyache, el rector de la Complutense, como el propio Barrabés, reconociendo esas reuniones en la Moncloa, lo mejor que puede hacer es no hablar porque va a echar más leña al fuego, ¿no? Y además es que estoy segura de que si lo hubiera hecho, hubiera metido en algún momento la pata, además de que la imagen de ella declarando, porque efectivamente hay vídeo, pues hubiera sido demoledora el que pudiera salir en cualquier informativo y que pudiera alcanzar otros medios internacionales. Ahora bien, el hecho de que no quiera declarar, pues hombre, yo creo que es fácil ver que cuando uno no tiene nada que ocultar, no le importa dar explicaciones. Cuando uno calla, pues hombre. Raúl. Sí, es evidente que si no tienes nada que ocultar, declaras, eso es así. Pero yo es que estoy muy escandalizado todavía con lo que nos ha contado Miguel Ángel Pérez, porque me parece que va más allá de la censura o de limitar el derecho a la información, porque una vez que la señora del Barco, la juez decana, le permite entrar de manera, o sea, en coche, por el parking, oculta, por cierto, o dando carta de naturaleza, un trato de favor, porque tú mencionabas antes a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero es que hay programas de televisión que durante décadas se han alimentado de los famosos haciendo el paseillo en los cuadros de Plaza de Castilla, la Pantoja, Antonio David, la mujer de Antonio David, la prima de Antonio David, bueno, todo este mundo de la farándula que tienen que tienen imagen pública o repercusión pública, nunca se ha impedido que sean grabados. Si se hace con la mujer de Pedro Sánchez, no es porque tenga proyección pública, es porque es la mujer de Pedro Sánchez. Pues te digo una cosa, en el y caso, además, una cosa... Fíjate, en la comparativa, por ejemplo, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, vamos a ver, a Begoña Gómez la conoce todo el mundo. No vas a provocar un efecto señalamiento. Claro. A la pareja de Isabel Díaz Ayuso no la conocía prácticamente nadie. Sí provocas un efecto señalamiento. Pero es que aunque no sea el único caso y se haya hecho otras veces, precisamente por ser la mujer del presidente del gobierno, tienes que ser especialmente cuidadoso. Es que me da igual que en otras ocasiones, no. O sea, la señora del Barco, por ser la mujer del presidente del gobierno, tiene que ser más exigente que con otro ciudadano, no menos, porque hay que guardar las formas. En una democracia esta cuestión es muy importante. Y respecto a lo de los periodistas, que era a lo que íbamos, es que no es impedir o vulnerar el derecho a información, es darles un escarmiento directamente, porque el hecho de que estuviesen más cerca o menos, ellos ya no iban a captar imágenes de Begoña Gómez, ya no tenían acceso a Begoña Gómez para ponerle una alcachofa en la boca o demás. No. Esto es un escarmiento, es decir, os vais ahí lo más lejos posible al sol. Yo también me acordé de Yolanda Díaz, que estamos siempre con el discurso de la precariedad, pues estar un día como hoy en Madrid, ya a la hora que estaban, a las 10, 11 de la mañana, hace un sol. Hombre, que hoy de estamos justicia. en alerta pero que Estar ahí estás y metido... que te están pasando autobuses y era Yolanda Díaz la que hablaba de que en función de las temperaturas que habría que regular la jornada que estaban laboral. metidos en mitad de la principal vía de circulación rápida de Madrid. O sea, que para la gente que nos vea de fuera de Madrid, que venga un día y vea lo que es la Castellana. Que se fastidien.
O que Pero sí, el chico que tenía la gorra, yo estaba sufriendo, porque cada vez que se movía la cabeza, digo que se la va a llevar Bueno, de por hecho, delante el autobús. se ha visto, claro, ocupaban tal espacio de ese minúsculo espacio que se les veía que tenían que salir, evidentemente, a la carretera para poder mover trípodes y demás. O sea, cada vez que saltas a la carretera, como lo llamamos, o sea, hay un riesgo obvio de y luego lo que accidentes, tú que es de decías, vergüenza. que es verdad que es ridículo, ¿no? Que pongas las vallas justo contra el seto en lugar de ponerlas al otro lado de la acera para que Da las el ideas autobús no le que pueda... La próxima vez no estará la valla, estará la valla electrificada. Sí, ¿Sabes? Como sí, nos sí, ya es lo que descuidemos, nos queda. estará la valla electrificada. Además de que te acerques, oses acercarte a la órbita del karma de Begoña Gómez. Bueno, ¿por qué toda esta cautela? Miren, la persona que mejor testifica en contra de Begoña Gómez es Begoña Gómez. Les vamos a mostrar un vídeo, es ella. ¿Por qué tienen tanto miedo a que testifique? Porque es obvio lo que ha ocurrido. Porque todo esto se basaba en una cuestión. Begoña Gómez, que no tenía carrera profesional, era diminuta, era minúscula, cuando llega su marido en 2 fases al poder de la Secretaría General del Partido Socialista y posteriormente ya el tema se dispara cuando llega a la presidencia del gobierno, pasa de tener relaciones normales, como cualquier persona, en su empresa, a tener relaciones con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, con todos los ministros africanos, con asambleas internacionales de turismo, con empresarios IBEX, etc. ¿Por qué llegó a ese nivel? Porque era la mujer del presidente. Pero es que además todo el negocio se basaba en una cosa. Yo utilizo mis influencias para estar en una órbita donde nunca hubiese estado. Y una vez que estoy en esa órbita, lo que hago es asesorar para conseguir las subvenciones, licitaciones y demás que da mi marido. Esta es la historia. Yo no sé si alguien me llamará machista por esto. Me importa un soberano comino por no decir otra cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es obvio, no hay nada de machista, ni de feminista, ni de nada que afecte a nada sexual. No, no, es una descripción. Y de lo que estamos hablando es de que si tú utilizas tu influencia pública para situarte en una órbita pública y utilizar a un cargo público para asesorar para conseguir fondos públicos, es un pedazo de delito como la copa de un pino. Y se están cachondeando de todos los que trabajamos día a día para conseguir sacar adelante nuestras familias. Así de sencillo. Si alguien ve machismo en ello, enhorabuena, que se vaya al concurso de inventores de Ginebra y lo patente. Bien, vamos a ver a Begoña Gómez. ¿Por qué no quieren que declare? Porque como declare puede ocurrir esto. Vídeo de Begoña Gómez. Hola, mi nombre es Begoña Gómez, soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en Dirección de Captación de Fondos Público y Privados para Organizaciones sin ánimo de lucro. Si quieres ser un profesional en fundraising, es el momento. Te esperamos. Inscríbete. Begoña Gómez, palabras suyas. Tengo la única titulación universitaria que enseña cómo conseguir fondos públicos, ¿vale? Porque ahí está mi marido, que es el que reparte principalmente fondos públicos. Y termina el vídeo diciendo, si quieres ser un fundraiser, un captador de fondos, ella firmaba Bego.fundraiser, Bego captadora de fondos. Si quieres ser un captador de fondos públicos, apúntate a mi formación. Yo te enseño cómo conseguir fondos públicos. O sea, a mí es que esto, yo de verdad, es que no sé muy bien dónde hay que dar más explicaciones. Una persona que está en lo público, en el máximo nivel, que vive de lo público, no puede asesorar en conseguir fondos públicos que son de los que reparte su marido. O sea, ¿en serio hay que explicar dónde está el tráfico de influencias en esto? Además, dice para organizaciones sin ánimo de lucro. Sí, nada, por eso captan fondos, porque no tienen ánimo de lucro. Que toda su agenda pública es con empresarios de empresas privadas con ánimo de lucro como cualquier otra empresa. Desde el que hagan con el dinero no lo sé, pero ánimo de conseguir fondos lo deja claro en la propia presentación. Lo deja claro en la propia presentación y a ver, es que esto es así, o sea, quiero decir que los contratos que están además en el foco de la polémica son los contratos de un señor que se llama Barrabés, al que ella le hace 2 cartas de recomendación y que consigue un montón de dinero para sus empresas, o sea, que es que ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver, de lo que tenía que haber dado explicaciones y por eso ha salido corriendo por segunda vez consecutiva, no ha dicho ni mu, es de una serie de declaraciones que habían sucedido, bueno, aparte de la denuncia, aparte de las diligencias, aparte de esos informes de la UCO que la izquierda insiste en decir que no llevan nada y nosotros, por ejemplo, informativamente no dejamos de sacar informaciones. Por ejemplo, que una de las principales empresas de Carlos Barrabés, Innovanex, pasó del antes de las cartas de recomendación al después de las cartas de recomendación de 88.000 euros en contratos públicos a 12,7 millones. Multiplicó por 141 veces el logro. Pero eso aparece en el informe de la UCO, según la izquierda no viene nada. Bien, aparte de todo eso, tenía que dar explicaciones sobre 2 declaraciones previas. Bien, Barrabés, Carlos Barrabés, Goyache, el rector de la Complutense. Vamos a irlas alternando con lo que dijeron. Barrabés, hasta 8 citas en Moncloa, 2 de ellas con Sánchez. Tenía que dar explicaciones. Como no tiene nada que decir porque no hay manera de explicarlo, pues se quedó callada Begoña Gómez. Sobre Goyache, cita en Moncloa también, llamado por secretaría. Citas en Moncloa
por una secretaria, perdón, citas en Moncloa, cita en Moncloa. Vamos, que habían convertido Moncloa en la unidad de negocios. Vale, muy bien, un centro de negocios. Barrabés, innumerables citas en su empresa. Es decir, si tú ya hablabas con Begoña Gómez en tu empresa, ¿para qué fuiste a la Moncloa? Pues es obvio, ¿no? Vale. En las innumerables citas en tu empresa, ¿de qué hablabais? Porque estas innumerables citas en tu empresa eran justo cuando se te estaban disparando los concursos públicos. Es más, los concursos públicos y hasta las ayudas del ICO. Es curioso, 8 sociedades relacionadas con Barrabés obtuvieron ayudas del ICO. Es curioso, ¿verdad? El resto andaban ahí persiguiendo a ver cómo sobrevivían al COVID. Las de Barrabés, 8. De él, solo de él, 8. Goyache, el rector, única cátedra, esto lo dijo tal cual, de esas características. ¿No le podemos llamar tráfico de influencias? La única cátedra con una persona sin titulación universitaria creada de esta manera en la Complutense era la suya. Y no podemos decir que era tráfico de influencias cuando encima la diseñaron acudiendo a la Moncloa y citado por una secretaria de presidencia del gobierno. Entonces, ¿a qué le llamamos tráfico de influencias? Bien, Barrabés, conocimiento de Javier Hidalgo, lo dejó bien claro, que también tenía relación con Javier Hidalgo. Bien, Barrabés fue el que puso la sede para Guacalúa. Guacalúa fue creada por la Organización Mundial de Turismo y por Javier Hidalgo con Globalia. Javier Hidalgo consiguió un rescate multimillonario, la OMT una sede gratis por 75 años. ¿Tampoco podemos hablar de tráfico de influencias? No, tampoco. Bueno, pues ya me explicarán ustedes qué es el tráfico de influencias. Bien, Goyache, la última, rector, que tenía el móvil de Begoña Gómez. ¿Esto lo tiene con todos los profesores de su universidad? ¿Por qué le llevan a Moncloa? ¿Por qué le dan el móvil? Si tú tienes el móvil, ella tiene tu móvil, ¿no? Es decir, cuando quería te llamaba y te decía, oye, necesito esto. Una preguntita, sin más, por deslizarla. Se ha tardado mucho, ¿verdad?, en denunciar lo del software en la Universidad Complutense. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Tiene algo que ver? De hecho, quienes lo han empezado a denunciar han sido los que no son amigos de Goyache. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Por qué se tardó tanto en denunciar algo que ahora un informe de los últimos meses ha visto que tiene indicios de apropiación indebida? ¿Por qué no se denunció en su momento? Es curioso, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con tráfico de influencias? Pregunto. ¿Y el turismo es una actividad filantrópica o También, tiene ánimo de también. lucro? ¿Por qué toda la actividad de esta señora conduce a la Organización Mundial del Turismo, Ya. que es una patronal para hacer negocios, que está muy bien, pero que luego no nos venga con lo de sin ánimo de lucro? Si todo lo que se conoce de esta mujer tiene un ánimo de lucro evidente. Tú ves el núcleo de todos, de Javier Hidalgo, de Víctor de Aldama, los Ferraris portofinos que deambulaban por ahí, las casas en República Dominicana, y yo la primera conclusión a la que llego es que son todos sin ánimo de lucro. Sí. O sea, yo los veo con los chaletacos en República Dominicana, que si lo hubiesen ganado trabajando, enhorabuena a sus narices. Pero yo les veo con sus chalés en República Dominicana, los viajes continuos, les veo con los Ferraris portofinos, con toda la colección de coches, y lo primero que pienso es, joder, seguro que son entes filantrópicos y con cero ánimo de lucro. Yo es que creo que si no hay caso Begoña, entonces no hay ningún caso de corrupción. O sea, yo creo que Totalmente. nunca ha habido un caso tan claro como el de Begoña Gómez con tantos indicios sobre la mesa. Y hacías mención a la Complutense. Ojo a la Complutense, que estamos hablando de una universidad pública y que merecería de por sí otra investigación aparte de cómo funcionan las cosas en la Complutense, ¿no? Porque como tú bien dices, no deja de ser cuanto menos sospechoso que no hayan denunciado absolutamente nada hasta que no ha salido todo esto a la luz pública. Es que tú tienes un software que es tuyo, tú tienes que velar por tu patrimonio, por lo que tú tienes, por lo que es tuyo, y no te interesas por saber nada hasta que ya no te queda otra porque entonces queda muy mal. Ojo, que es que esto... Este es el famoso informe de la Universidad Complutense y esta es una de sus últimas páginas, ¿vale? Atención al párrafo que incluyó la Universidad Complutense, que ha incluido ahora, no en el momento en el que tenía que haberlo denunciado, ahora lo han denunciado. Dada la falta de cooperación de determinados participantes, hombre, a mí se me ocurre una, Sí. se llama Begoña y se apellida Gómez, en relación a los hechos y afectados por la cuestión, a lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no podrá alcanzar por sus propios medios una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes. Pide ayuda a la justicia a la Universidad Complutense para esclarecer lo que ha ocurrido en la Universidad Complutense. ¿Qué tal si se lo preguntan al señor Goyache? Sí, bueno. Porque ya que acudía a Moncloa, digo yo que tendrá información, ya que tenía el móvil Claro. de Begoña La Gómez, de Universidad Bego Fundraiser. Complutense lo sabe desde el primer momento. Sabe que lo que habían hecho no era legal ni iba y contravenía toda la reglamentación de la universidad. ¿Qué pasa? Que han estado esperando, pero han visto que es que encima esta señora pretendía pasarles el marrón, por así decirlo, a la universidad y han dicho, hombre, hasta aquí.
¿no? Bueno, vamos a seguir. Sandra, ¿tú te quedas con nosotros? El siguiente sí, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir con el tema de la ley de censura que han pretendido sacar. Nos vamos a guardar parte de la documentación, porque claro, o sea, como siguen saliendo negocios de Begoña Gómez, en un bloque no somos capaces de asumirlo. Nos pasa como a Begoña Gómez en las declaraciones, ¿verdad? Nosotros queremos hablar mucho, ella no quiere decir nada. Bien, vamos a ir al tema de la ley de censura, pero quédense con una historia. ¿Por qué la ley de censura? ¿Por qué mandar a los periodistas entre un carril de coches y otro con un seto delante y una valla? Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Porque aquí el objetivo es que no podamos informar sobre los casos de corrupción que rodean en estos momentos la órbita más personal, familiar y cercana de Pedro Sánchez. Fin de la historia. Vámonos con ese bloque.